Bueno, saludos amigos. Me han hecho una excelentísima pregunta con relación a lo que les he estado hablando en estos días sobre la economía en Estados Unidos y la economía global, ¿verdad? La economía global con todo esto de los aranceles y esa búsqueda de ese proteccionismo de traer manufactura a los Estados Unidos. Entonces, la pregunta es, y la preocupación de la mayoría de la gente, ¿verdad? Pues yo creo que de todos, miren, ¿se van a encarecer los precios? ¿Cuán caro se va a poner la cosa? Porque con todo esto lo que se espera es que todo se encarezca. Pues miren, eso es cierto hasta un punto, ¿ok? Es cierto hasta un punto. Y hoy vamos a hablar de aquí de economía y vamos a hablar de manufactura, de cómo es que se corre este asunto de la manufactura ¿verdad? En el mundo, cómo es que funciona la cosa esta de la manufactura. Les recuerdo que yo he trabajado por muchos años en el mundo de la manufactura. Yo actualmente trabajo para una compañía multinacional de manufactura, ¿verdad? De productos biofarmacéuticos, ¿ok? Así que conozco el mundo de la manufactura directamente. Y en ese sentido, pues miren, las funciones que yo ejerzo hoy día para esta compañía, es la de dirigir el departamento de ingeniería o el grupo de ingeniería a nivel global. Y también dirijo la parte de EHS, Environmental Health and Safety. Así que de lo que yo les voy a estar hablando hoy es de cosas que me constan, ¿ok? No lo he hecho solo para esta compañía, lo he hecho anteriormente en mi carrera. Pero vamos a estar hablando de los costos de manufactura y cómo eso impacta el precio que tú pagas, ¿verdad? Sobre algún artículo, el que ese sea. Puede ser un carro, puede ser un fármaco, puede ser lo que sea, un lápiz, lo que sea. Así que vamos a ver esto, miren. Yo sé que hay una gran preocupación con el asunto de que traer manufactura hacia los Estados Unidos va a encarecer los precios posiblemente de los productos por muchas cosas que yo le he mencionado y otras que no les he mencionado. Algunas de las que les he mencionado es el asunto de las regulaciones. Yo les hablaba en el video anterior que es súper práctico para compañías en Estados Unidos, inclusive dueños de compañías en Estados Unidos y en otros lugares, ¿verdad? Potencias económicas, establecer operaciones en Asia. Por eso es que ustedes ven que con esto de los aranceles se menciona mucho estos países asiáticos y ven una cantidad de aranceles elevada y ustedes dicen, ya, che, le están poniendo a Malasia, a qué sé yo, a este otro país por allá, cualquiera de ellos, le están poniendo una tasa arancelaria bien elevada. ¿Por qué es eso? O sea, esa gente se está muriendo de hambre. Ellos se pueden estar muriendo de hambre, amigos, pero los que establecen operaciones en esos lugares no se están muriendo de hambre. Entonces, ¿dónde está el asunto en esto? Miren, si yo manufacturo un producto en Estados Unidos y ese mismo producto yo lo manufacturo en China, por poner un ejemplo, con la misma calidad y lo vendo al mismo precio, mi markup de ese producto, mi ganancia, mi margen, la diferencia que hay entre lo que me cuesta producir y lo que yo vendo, mi markup, esa ganancia en Estados Unidos debe ser menor a la que es en China, ¿verdad? Manufacturarlo en China. Hay unos costos que elevan un poco ese producto para yo ponerlo en Estados Unidos, ¿ok? Y ahí es donde vamos ya mismo, ¿verdad? Pero hay un costo que en manufacturarlo me sale mucho más barato, pero traerlo me sale costoso y hay una serie de procesos que se tienen que dar para yo poner ese producto acá donde está el cliente, ¿ok? Pero miren, cuando hablamos de manufactura, y esto es lo que quiero que ustedes entiendan, porque sé que posiblemente la inmensa mayoría de la gente que me ve, pues no conoce estas cosas sobre los procesos de manufactura. Pero miren, manufacturar, fabricar un producto, lo que sea, lo que tú quieras, lo que sea, cualquier cosa, tiene un costo. Y yo les voy a desglosar un poco los costos principales para que ustedes entiendan cuál es la diferencia entre hacerlo en Estados Unidos y hacerlo en otro país. ¿Okay? Miren, el primer costo que nosotros tenemos que considerar siempre que hablamos de manufactura es el asunto de la materia prima, los componentes, esos materiales que yo voy a utilizar para producir algo. Vámonos a la industria farmacéutica para usarla de ejemplo, ¿ok? La industria farmacéutica, pues tú necesitas para hacer un producto, una medicina, por ponerle una palabra, ¿verdad? Un fármaco, tú necesitas un ingrediente activo. Ese ingrediente activo es el que va a hacer la función, bien sea de curar, de controlar unos síntomas, etcétera, etcétera. Ese material es el que ayuda a que se dé el efecto deseado, ¿ok? El que se estudia en laboratorios y, ¿verdad? Pasa por un montón de años de análisis, que todo eso le añade costos, ¿verdad? Pero desarrollar esa materia prima, ese proceso de evaluaciones científicas y todo eso, tiene un costo. Y luego esto está la parte de manufacturarlo.
¿ok? Y de producirlo bajo unos estándares. Todo eso es costosísimo. Así que tú puedes que tengas un polvillo que cuesta una millonada, ¿ok? Pero entonces, en adición a ese polvillo, tienes otros materiales que se le añaden porque tú no puedes darle sencillamente una pastillita con el ingrediente activo a una persona y eso es todo. Porque la porción es tan pequeña que sería impráctico. Así que tú la tienes que poner en una unidad que la porta, que la lleva, la carga. Y eso es una tableta que posiblemente tenga mucho almidón de maíz o tenga algún otro tipo de cosas, ¿ok? Que son a veces elementos, pues, neutrales. Si tú te la tomas sin el ingrediente activo, pues es lo que le llaman a veces placebo. Te tomas una pastilla para que tú sientas que te estás tomando un fármaco, pero no tiene el ingrediente activo. Pues ese es el portador, el que carga ese fármaco a tu cuerpo. ¿Okay? Todas esas cosas cuestan. La botellita donde se coloca cuesta, el algodón que se le pone para el frasquito cuesta, la tapita cuesta, todo, la cajita cuesta. Todo eso va costando y le va añadiendo valor a ese producto, ¿verdad? Valor monetario. Al fin de cuentas, cuando terminas, pues ahí es donde se determina cuál es el valor por unidad. Tienes que dividir todo eso. Es un cálculo que se hace. ¿Okay? Ahora, ustedes saben que con este asunto de la farmacéutica se ha hablado muchísimo de que hay una injusticia porque un producto cuesta bien poquitito hacerlo y luego te lo venden carísimo. Pues no se limita al costo de la manufactura de ese producto. Tú puedes tener, por ejemplo, una tableta que cuesta 20 centavos por unidad. Cada tableta hacerla, 20 centavos. Y posiblemente te la vendan a $100 cada tableta. Dando un ejemplo, ¿verdad? Me estoy yendo bien alto, pero es para poder ilustrar. Tal vez cuesta 20 centavos. Vamos a poner $1. Cuesta $1 por unidad. Y te la venden a $100 cada tableta. ¿Qué otros costos hacen que llegue hasta allá arriba? Pues miren, hay otros costos ahí envueltos, ¿verdad? Un costo bien importante, y para nosotros los puertorriqueños, yo quiero levantar esta bandera, por eso lo pongo en este orden, no es el orden necesariamente que se sigue, pero lo pongo en este orden, es el costo de la energía, ¿ok? Y los servicios públicos. Tú tienes que pagar la luz para la manufactura de ese fármaco o de ese producto, el que sea. Y estos son industrias que tienen unas grandes utilidades. Utilidades son las manejadoras de aire, son los sistemas de enfriamiento, sistemas de calefacción, todo esto, suplido de aire para velar. Bueno, ya lo mencioné, las manejadoras de aire, tienes maquinaria, tienes calderas, tienes un montón de otras cosas, ¿verdad? Que aportan la filtración de agua. Todo esto son las utilidades de una planta de manufactura. Eso es un costo impresionantemente alto, impresionantemente alto. En Puerto Rico yo pagaba millones de dólares en energía eléctrica. ¿Okay? Eso eran cientos de miles todos los meses. O sea, combinado, era una cosa impresionante. Es una cosa impresionante. El costo de la manufactura en Puerto Rico, desde la perspectiva de las utilidades, principalmente lo que es la electricidad, es bien elevado. Y ahora mismo, como está tan inestable, pues más caro, porque entonces tú tienes que tener muchos generadores eléctricos, muchos equipos que respalden que si la luz se va, ¿verdad? Que si se tumba el sistema eléctrico, tú puedas continuar tu producción. Para el tiempo del huracán María, nosotros perdimos, todo el mundo perdió la electricidad, todos lo sabemos, pero pudimos correr la operación, una de las operaciones, por un mes aproximadamente, ¿verdad? Con nuestros sistemas alternos, pero es un costo elevado, un costo bien elevado y el asunto de conseguir combustible y demás, pero para una compañía de manufactura establecerse en un lugar donde las utilidades son flojas, son problemáticas, es un alto riesgo, ¿ok? Pero yéndonos a Estados Unidos, ¿okay? Moviendo la manufactura a Estados Unidos, en la mayoría de los lugares en Estados Unidos las utilidades son estables. ¿Okay? El agua y la energía eléctrica están bastante disponibles, son bastante confiables. Hay otros lugares que compiten con Estados Unidos, como lo es Dinamarca. Yo estaba hace una semana atrás en Dinamarca y estaba haciendo un estudio de las utilidades eléctricas y en Dinamarca pues ellos tienen bajones, pero bien cortitos, bajones cortitos, pero no tienen interrupciones. Habían pasado como 10 años o una cosa como esa que no había un apagón grande. ¿Okay? Así que son unas utilidades bien confiables y ellos lo que tienen que manejar es esos picos para que no afecten los procesos de manufactura. Entonces ahí se colocan unos UPS, ¿verdad? Eléctricos para estabilizar y para si acaso hay un bajón de un par de segundos que cubra ese tiempo corto. Pero no hay tal cosa como que tienen que tener generadores y generadores y generadores y toda esta cosa porque la luz se va todo el tiempo. ¿Okay? Así que eso es un costo bien elevado, las utilidades. Pero entonces ahora nos vamos a la otra parte, ¿verdad? Otro elemento bien importante
que es el mantenimiento de los equipos y la maquinaria. ¿Okay? Ya hablamos, tú tienes todos estos equipos de manufactura, toda esa maquinaria que es costosísima, millones y millones de dólares, lo tienes que mantener. Porque si no lo mantienes, es más que obvio que va a sufrir un desgaste, que va a presentar problemas y te va a interrumpir la operación. Si tú estás fabricando un carro, que se detenga la operación 3 horas, posiblemente lo que significa es que el carro que ibas a terminar de fabricarlo a las 10 de la noche, lo terminas de fabricar a las 12 de la madrugada. Pero cuando estás hablando de un producto farmacéutico, esas 3 horas puede implicar que toda la producción se te pierda y estamos hablando de millones de dólares en muchos casos, ¿ok? De mucho dinero y comenzar un proceso desde cero. O sea, el ciclo completo de manufactura en muchos casos lo tienes que comenzar y eso es muchísimo dinero. Por eso es que es tan importante que se establezca esa manufactura en lugares también, en ese sentido, confiables, ¿ok? Así que, y mantener el equipo cuesta mucho. ¿Okay? Cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Todo eso le va añadiendo al producto. ¿Okay? Ya ustedes se van dando cuenta que no es solamente el dólar que cuesta fabricar ese producto, es que tú le vas añadiendo, ¿verdad?, a la operación. Ese dinero está en el producto. Se ponen, déjeme aclararle todavía, al momento de lo que les he cubierto, todo eso que se hace en la operación de manufactura, se le carga al producto, ¿okay? Se le suma el producto. So, ese dólar incluye estas cosas. Entonces, amigos, ya tenemos el producto hecho. Hicimos ese producto. No le dije, pero se me quedaba, no se me podía quedar la mano de obra, la empleomanía, porque de ahí es donde viene la pregunta. Miren, la pregunta viene de ahí, esa mano de obra, ¿es cara? Sí, es bien cara, ¿ok? Es cara, en Estados Unidos es más cara que lo que va a ser en cualquier lugar de Asia, ¿ok? Y eso, yo voy a cerrar el video dándoles un comentario, todo esto que les estoy explicando, y lo siento mucho si he confundido a algunos, pero todo esto al final del video yo les voy a colocar cuál es el sentido y cómo es que te impacta, ¿ok? Y cómo impacta a otra gente. Pero miren, la mano de obra es un % elevadísimo del costo de producción. La nómina de una organización es uno de los gastos principales, ¿ok? Uno de los gastos mayores. Entonces esa mano de obra tú la divides entre lo que está atada a la manufactura directamente y a lo que es el respaldo a la manufactura. Lo estoy poniendo en esos términos, ¿verdad? Es directa e indirecta se llama. Directa, la que está tocando el producto prácticamente o los procesos que hacen ese producto, y directa, la que respalda esto. Operadores de manufactura, supervisores de manufactura, mecánicos, etcétera, etcétera, administradores, la gente de finanzas, la gente de recursos humanos, los de security, toda esta cosa es indirecta y esta es directa, ¿ok? Así que es un costo bien, pero bien, bien elevado. No se queda ahí porque entonces ya tienes el producto terminado y tienes que moverlo, tienes que transportarlo. Así que la logística, tanto para traer los materiales como para sacar el producto, tiene un costo. Si tú manufacturas y vendes donde manufacturas, el costo de logística es menor. Si tú manufacturas fuera, aunque te salga más barato, traerlo al mercado que tú estás cubriendo, digamos Estados Unidos, es un costo mayor. ¿Ok? Así que esos son elementos que tú tienes, eso es lo que le llaman un leverage, ¿verdad? Tú te puede salir más caro producirlo aquí, pero tu distribución es más económica y te puede salir más barato acá, pero es más cara la distribución, así que se le añade. Por eso es que tú vas a ver, miren, ustedes van a ver que un producto, voy a los fármacos de nuevo, fabricado en Estados Unidos o fabricado en Europa o fabricado en Asia, te va a tener un costo similar. No hay tal cosa que tú dices, ay, este es súper barato porque lo hicieron en China, o lo hicieron en la India, lo hicieron en Bangladesh, no sé. No vas a ver eso, ¿ok? El mercado hace un leverage. Así que quien realmente gana mucho en la ecuación es quien manufactura. Y eso estoy dándole ya la clave del examen, ¿ok? Quien gana es quien manufactura. Pero bien, está ese costo de transportación que ya ustedes han visto que tiene un impacto grandísimo y lo hemos visto porque de hecho a veces hay hasta atrasos en el manejo de esta distribución porque es por barcos. Así que si tú tienes en el canal de Suez un tipo de problema que no permite que la carga cruce a través del canal y llegue a los mercados, todo el tiempo de espera encarece el producto porque es mano de obra, es combustible, una serie de cosas que se dan. ¿Okay? Todo eso se tiene que mirar y se tienen que calcular. Otro elemento es el costo de cumplimiento con las regulaciones ambientales y de seguridad. ¿Okay? No es lo mismo manejar el costo de las regulaciones ambientales en los Estados Unidos que el costo de las regulaciones ambientales en China o en la India o en cualquier otro lugar de esto. ¿Okay? No es lo mismo. Las regulaciones ambientales en Estados Unidos son bien elevadas
Y tú llevar a tu operación de manufactura al cumplimiento con eso es un costo impresionante. Solamente con el costo que tú tienes que considerar para el cumplimiento medioambiental en Estados Unidos, tú prácticamente corres una operación completa en otro país, en un lugar de Asia. ¿Okay? De igual manera, si hablamos de Europa, los costos son todavía más elevados porque las regulaciones son más altas. ¿Okay? Mientras más altas las regulaciones medioambientales y de seguridad, más alto es el costo que tú vas a incurrir en esa partida. ¿Okay? Ya cuando te vas de nuevo a lo que les estoy diciendo, Asia, pues van a ser costos menores. En Estados Unidos tú tienes, y en Europa, tú tienes agencias que regulan esto y que van y visitan los sitios y se aseguran de que las cosas están pasando. En Asia, pues no necesariamente pasa igual. En Asia, el certificado a veces se obtiene un poquito más fácil. Vamos a ponerlo de esa manera. Lo mismo pasa en México y pasa en otros lugares, y a mí me consta. ¿Ok? Los permisos en lugares como México, y me perdonan si algunos mexicanos me están viendo, pero que es una realidad, a mí me consta de primera línea. O sea, en México tú puedes conseguir un permiso de manufactura en un sótano, en una fiesta, a través de esto. Tú puedes obtener un permiso para que tu operación corra. ¿Okay? Así que, o un permiso de calidad, lo puedes conseguir en una fiesta en un sótano de una planta de manufactura. Y se los digo porque lo conozco de primera línea. No en Estados Unidos, no es así en Estados Unidos. ¿Ok? Así, y entonces nos vamos al último costo que le quiero discutir hoy para entonces atar todo esto y poderse explicar de manera un poco más sencilla. El último costo entonces es el control de calidad. ¿Ok? En Estados Unidos los controles de calidad son mucho más elevados. En Asia, los productos que se venden acá en Estados Unidos, si hablamos de farmacéuticos, ¿verdad? Productos farmacéuticos, los fármacos tienen que cumplir con los mismos controles y se auditan, ¿ok? Y se auditan. Esa parte es una realidad. Sin embargo, sigue siendo más costoso en Estados Unidos mantener ese control de calidad porque tienes que tener una nómina de gente que trabaja para establecer esos controles que es mucho, mucho más elevada que lo que sería en Asia, ¿ok? Pagarle a un ejecutivo de calidad y a un grupo de analistas y a un grupo de personas que garantizan la calidad en Estados Unidos es muchísimo más costoso que lo que es en Asia. Ahora, ese es en el mercado farmacéutico. En otros mercados, como pueden ser televisores, como pueden ser pinturas, como pueden ser cosas mecánicas o electrónicas, el control de calidad en Asia es mucho más bajito. Por eso es que tú puedes comprar una cosa y se te daña a los 2 días y made in China y pues lo botaste y conseguiste otra cosa, ¿verdad? Así que los controles de calidad también son mucho más elevados. Ahora, para cerrar y contestar finalmente a la pregunta luego de toda esta historia que les he dado, ¿cómo impactaría esto los costos? Miren, la relación entre lo que costaría manufacturar en Estados Unidos y lo que costaría manufacturar en Asia es menor al costo final que lo que implica la distribución. Lo voy a explicar ahora. De nuevo, yo puedo hacer un carro en Estados Unidos y el carro me puede costar $20,000 manufacturarlo en Estados Unidos y lo vendo en $40,000. Ese mismo carro me puede costar $10,000 en Asia. Pero traerlo me puede costar $10,000, que son los $20,000 de nuevo. Y entonces cuando tú le añades los aranceles y otros gastos, pues ese costo se puede elevar más. Por consiguiente, no quiere decir que porque se manufacture en Estados Unidos va a ser mucho más caro que el que se manufactura afuera. Puede ser algo más caro, no necesariamente mucho más caro, porque todos los costos que yo te mencioné se van a una balanza. ¿Okay? Ahora, para los que defienden el asunto del trabajador, de la gente, de la economía, toda esta cosa que queremos siempre defender, es importante entender que estas manufactureras en Asia, muchas de ellas son personas de Occidente, incluido Estados Unidos, que han movido sus operaciones a esos países buscando a maximizar lo que les dije al principio, ese markup, el margen de ganancia. Un ejemplo, iPhone, los iPhone, ¿verdad? Los teléfonos de iPhone, si lo fueran a hacer en Estados Unidos, serían mucho más caros. Pero como se hacen en Asia, pues se mantienen a un precio. ¿Qué sucede? Que la ganancia es mayor, ¿verdad? Del producto, finalmente es mayor. Ahora, si ese producto se mueve a Estados Unidos, ¿eso quiere decir que el iPhone ahora va a costar $2,000, como vi a alguien decir en un canal de YouTube? No, porque el mercado se movería a comprar otro tipo de teléfono que le cueste más barato y la compañía que manufactura los iPhones tiene que entonces ajustar el precio para poder competir. Es un asunto de competencia.
Yo puedo decir que un carro va a subir 50% su valor, pero si la gente no lo va a comprar, la compañía va a hacer dos cosas: o lo manufactura acá para bajar los aranceles, o tiene que asumir parte del impacto, ¿ok? Y eso va a variar de industria en industria, de mercado a mercado. Así que yo no les estoy diciendo con este video que no van a subir los precios de las cosas, pero lo que les estoy diciendo en este video es que no necesariamente es como te lo están pintando en los medios, porque quienes te están hablando pues sencillamente no estén de acuerdo con lo que está sucediendo. Yo no estoy diciendo que yo esté enteramente de acuerdo con lo que está pasando. Lo que yo estoy diciendo en mis videos es que yo entiendo lo que está pasando, entiendo la razón por la cual se está haciendo, y ya lo hemos visto anteriormente, ¿ok? Esto no es la primera vez que ocurre. Si tú eres jovencito, posiblemente te asustas, pero si tú eres una persona que ya tienes tus añitos, ¿verdad? Has vivido esto por lo menos 2 o 3 veces ya. Has visto que ha habido un grado de inflación y luego entonces se estabiliza la cosa. En términos de la manufactura, lo que yo esperaría es que haya como un balance de mercado, porque aunque acá te sale más cara la mano de obra, ¿verdad?, para desarrollar un producto y ponerlo en el mercado, te estás evitando los costos de transportación, los costos de certificaciones en el extranjero, una serie de costos, ¿verdad? Y el tiempo, estás reduciendo el tiempo. Hay una cosa que no se las mencionaba porque no tiene que ver con el costo directamente, pero está lo que se le llama el cycle time, el tiempo que toma desde que se comienza el producto hasta que se pone en el mercado. Ese tiempo se reduce con la manufactura local. Y todo eso es dinero. ¿Okay? Todo eso es dinero. Así que no quiere necesariamente decir esto que vamos a caer en una exagerada crisis económica porque todo va a ser tan caro y tan caro y tan caro y tan caro que la gente no lo va a poder costear. Mire, la gente va a poder costear los productos. No salgas desesperado a comprarte un carro, ¿okay? No salgas desesperado a tratar de hacer lo que no hiciste hasta el día de hoy. Dale tiempo a la cosa, obsérvala y de acuerdo a cómo tú veas que se comporta la cosa, toma tu decisión, ¿okay? Si tienes un carrito usado que está bueno, no hay ninguna razón por la cual debes salir corriendo. Miren, me escribió una persona que los dealers están diciendo a la gente que compren el carro ahora porque se van a encarecer. Yo no puedo creer una cosa como esa. Eso es un acto de irresponsabilidad de un dealer. Si un dealer te dice a ti que compres un carro hoy porque mañana va a estar muy caro, no le compres el carro hoy y no le compres el carro mañana ni pasado mañana. Eso es un acto de irresponsabilidad, ¿ok? Tienes que darle tiempo a la cosa que se estabilice. O sea, sal a comprar el carro si te urge el carro, si no tienes ninguna otra opción. Pero no salgas corriendo porque todo el mundo está especulando y en la economía la especulación puede ser buena y puede ser mala, ¿ok? Pero no salgas desesperado o desesperada a actuar sobre lo que está pasando, sino trata de entenderlo. Así que yo espero que este video no haya sido demasiado complicado, que haya sido de utilidad para ustedes. Y si no entendían cómo es que se manejan los gastos de operaciones de manufactura, que les haya servido en ese fin. Así que sin más, nos vemos en la próxima.